Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fabuloso. Yo estoy lista para sumergirnos juntos en el intrigante universo del espectúnculo, esa burbuja llena de rumores, verdades a medias y por supuesto, grandes historias de amor y desamor. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha cautivado al mundo entero, dos nombres que resuenan con fuerza en los titulares y en las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos. Aquellos que nos hicieron suspirar con su química explosiva en la pantalla, y que luego, digamos que su historia tomó superíndice 3 un giro inesperado. El título de este vídeo ya lo dice todo, bomba. Demet a Can, no vayas a Italia. Es una frase cargada de misterio, de drama, de salseo del bueno. Porque seamos honestos, a todos nos gusta saber copyright pasa de true ese de las maras, copyright aimu ese ayu de las alfombras rojas y las sonrisas perfectas. Asu que rense porque hoy vamos a desentrar más menos a esta historia, a analizar los hechos, a explorar los rumores y a tratar de entender copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3 entre Demet y Can. Y por supuesto vamos a especular un poquito porque du superíndice 3 de quedará a la diversión superíndice 3 n si no. Pero antes de que empecemos quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos del espectúnculo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades y exclusivas que tengo para ustedes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. A su YouTube les avisarú cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderú n de nada. Y además me ayudan un monto superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Ahora supongo un monos superíndice 3 modos, agarren sus palomitas, y vamos a sumergirnos en esta historia llena de pasión superíndice 3n, intriga y un posible veto italiano. Para entender por qué copyright la frase Demet a Can, no vayas a Italia, genera tanta expectación superíndice 3n, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de su relación superíndice 3n, o al menos a lo que creíamos que era su relación superíndice 3n. Todos recordamos Erken Zikuay, esa serie turca que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional. La química entre Can y Demet era innegable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo parecía indicar que había algo que una simple amistad y profesionalismo. Y como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a más menos con un romance en la vida real. Se crearon miles de pagines de fans dedicadas a Can Dem, se analizaron cada una de sus apariciones públicas, se buscaron pistas en sus redes sociales, en fin, todo un despliegue de pasión superíndice 3n y esperanza por verlos juntos. Era una autocopyrightica obsesión superíndice 3n, un anhelo colectivo por ver materializada esa magia que irradiaban frente a las maras. Los foros se llenaban de teorías, las redes sociales arduan con montajes de fotos y vídeos que buscaban confirmar lo que todos querían creer, que Can y Demet eran la pareja perfecta. Durante un tiempo pareció superíndice 3 que esos más menos podrán hacerse realidad. Se les vio juntos fuera del set de grabación superíndice 3n, compartiendo cenas, asistiendo a eventos, y aunque ninguno confirmó superíndice 3 oficialmente su relación superíndice 3n, los rumores eran cada vez más fuertes. La prensa turca y luego la internacional, se hizo eco de este posible romance y la pareja se convirtió superíndice 3 en el centro de atención superíndice 3n de todos los medios. Revistas de todo el mundo publicaban artículos sobre Can Dem, explorando cada detalle de su vida, desde sus gustos personales hasta sus proyectos profesionales. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando capturar la foto que confirmara el romance. Era una locura mediática, un fenómeno superíndice 3 meno global que demostraba el poder de la televisión superíndice 3n y la fascinación superíndice 3n que ejercen las estrellas sobre el público. Pero de repente todo cambió superíndice 3. Sin previo aviso. Los rumores de romance se disiparon, las apariciones públicas conjuntas se hicieron cada vez más esporádicas, y la química que antes era palpable pareció superíndice 3 desvanecerse. Empezaron a surgir noticias sobre posibles conflictos entre ellos, sobre diferencias irreconciliables, sobre todo tipo de problemas que podrían haber llevado al fin de su relación superíndice 3n. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados, de agendas incompatibles. Las versiones eran contradictorias, pero todas apuntaban a lo mismo, el cuento de hadas había terminado.
La ilusiu superíndice 3n de Candem se desvaneció superíndice 3, dejando tras de su un reguero de decepción superíndice 3n y preguntas sin respuesta. Los fans desolados intentaban encontrar una explicación superíndice 3n a lo sucedido, pero la verdad permanecua oculta tras un velo de silencio y especulación superíndice 3n. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde la frase de Metacan, no vayas a Italia, empieza a cobrar sentido. Porque después copyright ese de su separación superíndice 3n, Canjaman se convirtió superíndice 3 en una estrella en Italia. Su popularidad creció superíndice 3 exponencialmente, protagonizó superíndice 3 series de televisión superíndice 3n, hizo campau más menos as publicita. Rías e incluso se rumoreó superíndice 3 sobre un posible romance con una famosa presentadora italiana. Italia se convirtió superíndice 3 en su segundo hogar, un lugar donde era recibido con los brazos abiertos y donde su carrera florecua. Su imagen se multiplicaba en revistas, carteles publicitarios y programas de televisión superíndice 3n. Se convirtió superíndice 3 en un autocopyright icono, un símbolo de la belleza y el encanto turco que conquistaba el corazón superíndice 3n de los italianos. La prensa rosa lo seguía de cerca, documentando cada uno de sus pasos y alimentando los rumores sobre su vida amorosa. Canjaman se había transformado en una estrella internacional, un fenus superíndice 3 meno medio tico que trascendó a fronteras. Mientras tanto, Demet Özdemir continuó superíndice 3 triunfando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Su carrera se consolidó superíndice 3, y se convirtió superíndice 3 en una de las actrices queridas y respetadas del país. Demet se enfocó superíndice 3 en su trabajo, demostrando su talento y versatilidad en cada proyecto. Su popularidad creció superíndice 3 a pasos agigantados, y se convirtió superíndice 3 en una figura influyente en la sociedad turca. Su imagen se asociaba a marcas de prestigio, y su opinión superíndice 3n era valorada por sus seguidores. Demet se esforzó superíndice 3 por mantener su vida privada alejada de los focos, aunque era consciente de que su pasado con Canjaman siempre la perseguirá. A pesar de con diéresis copyright cito y el reconocimiento, Demet no olvidaba sus raíces y se mantenía fiel a sus principios. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance con Canjaman seguía presente en la mente de muchos fans. Y fue entonces cuando empezaron a surgir los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3n. Se les vio interactuando en redes sociales, se comentaron sus publicaciones, e incluso se dijo que habían tenido contacto teléfono superíndice 3 Nico. Las redes sociales volvieron a arder con la esperanza de Candem. Los fans analizaban cada me gusta, cada comentario, cada interacción superíndice 3n virtual, buscándose o más menos sales de reconciliación superíndice 3n. Se crearon hashtags como almohadilla Candem regresa y almohadilla volverán a ser Candem, que se volvieron tendencia mundial. Los foros se llenaron de mensajes de apoyo y aliento, y la ilusión superíndice 3n de volver a verlos juntos se reavivó superíndice 3 con fuerza. Y aquí es donde entramos de lleno en el terreno de la especulación superíndice 3n, y donde la frase de Metacan, no vayas a Italia, cobra aún ese fuerza. ¿Por qué copyright significaba realmente esa frase? ¿Por qué copyright Demet le dijo a Can que no fuera a Italia? ¿Era una advertencia? ¿Un ruego? ¿Una confesión superíndice 3n? Las posibilidades eran infinitas y la imaginación superíndice 3n de los fans se disparaba sin control. La frase se convirtió superíndice 3 en un enigma, un misterio que alimentaba la curiosidad y la expectación superíndice 3n. Aquí hay varias teorías posibles. La primera y la es sencilla, es que Demet simplemente estuvo preocupada por Can. Tal vez sabe algo sobre la situación superíndice 3n en Italia, o tal vez simplemente no quiere que se exponga a algún tipo de riesgo. Podría ser que Demet haya escuchado rumores sobre problemas de seguridad en Italia, o que tenga información superíndice 3n privilegiada sobre la situación superíndice 3n política o social del país. También copyright n podría ser que simplemente se preocupe por el bienestar de Can, independientemente de las circunstancias. Después copyright s de todo, aunque su relación superíndice 3n haya terminado, es posible que aún conserve un cariño más menos o afecto por con diéresis copyright l. La segunda teoría, un poco dramática, es que Demet estuvo celosa. Tal vez no le gusta que Can tu copyright triunfando en Italia, o tal vez no le gusta la idea de que pueda encontrar el amor a Yu.
Los celos son una emoción superíndice 3n humana como n, y no será sorprendente que Demet sintiera algo de envidia por el con diéresis copyright sito de Can en Italia. Después copyright ese de todo, ambos empezaron juntos en Erkenci Quay, y ahora Can ha alcanzado un nivel de fama y reconocimiento que Demet aún no ha logrado. Además, la idea de que Can pueda encontrar el amor en Italia podrá ser difícil de aceptar para Demet, especialmente si aún tiene sentimientos por u con diéresis copyright L. La tercera teoría y la más intrigante es que Demet tiene algo que ver con la carrera de Can en Italia. Tal vez hay algún proyecto en marcha que podrá haberse afectado si Can viaja a allí, o tal vez hay algún tipo de acuerdo secreto entre ellos. Esta teoría es la más compleja y elaborada, y también copyright en la que genera especulación superíndice 3n. Podrá ser que Demet y Can tengan un proyecto profesional en común que estuvo a punto de concretarse en Italia, y que la presencia de Can en el paus podrá poner en peligro el acuerdo. También copyright n podrá ser que exista algún tipo de acuerdo secreto entre ellos, relacionado con sus carreras o sus vidas personales, y que el viaje de Can a Italia podrá violar los copyright términos del acuerdo. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. No tenemos ninguna prueba concreta de que Demet realmente le haya dicho a Can que no fuera a Italia, ni tampoco sabemos les serán sus motivos si lo hubiera hecho. La verdad es que solo Demet y Can conocen la respuesta a este enigma, y es posible que Can la revelen al público. Sin embargo, lo que sabemos es que la relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema que genera mucha pasión superíndice 3n y expectación superíndice 3n. Sus fans siguen más menos ando con una posible reconciliación superíndice 3n, y la prensa sigue atenta a cada uno de sus movimientos. La historia de Candem es un culebro superíndice 3n que parece no tener fin, un drama que mantiene en vilo a miles de personas en todo el mundo. Y es que al final, la historia de Demet y Can es una historia de amor, de pasión superíndice 3n, de u con diéresis copyright sito, y también copyright n de decepción superíndice 3n y de misterio. Es una historia que nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan perfecta como parece, y que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, también copyright n hay dramas, conflictos y secretos. Nos demuestra que incluso las estrellas brillantes tienen sus propias luchas y tribulaciones, y que el amor y el desamor son emociones universales que afectan a todos por igual. Y ahora, antes de que terminemos, quiero hacer una pequeña más menos a aclaración superíndice 3n. Como les dije al principio, este vídeo estuvo basado en rumores, especulaciones y análisis de información superíndice 3n disponible en los medios. No tengo ninguna prueba concreta de que Demet y Can hayan tenido algún tipo de contacto reciente, ni tampoco su copyright CU, les son sus verdaderos sentimientos el uno por el otro. Es importante recordar que la información superíndice 3n que circula en los medios de comunicación superíndice 3n a menudo es parcial o sesgada, y que no siempre refleja la realidad. Por lo tanto, es fundamental tomar todo con una pizca de sal y no dejarse llevar por las emociones. Mi intención superíndice 3n con este vídeo es simplemente entretenerlos, ofrecerles una perspectiva diferente sobre esta historia, y generar un debate entre nosotros. Así que por favor, tomen todo lo que les he dicho con una pizca de sal, y recuerden que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Mi objetivo es invitarlos a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, la complejidad de la fama y el poder de la especulación superíndice 3n medio útica. En resumen, hoy hemos explorado la intrigante frase de Demet a Can, no vayas a Italia, hemos analizado las posibles razones detrás de esta supuesta advertencia, y hemos recordado la apasionante historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos hablado de su química en la pantalla, de su posible romance en la vida real, y de su misteriosa separación superíndice 3n. Y por supuesto hemos especulado un poquito porque du superíndice 3n quedará a la diversión superíndice 3n si no. Hemos intentado desentrar más menos el misterio detrás de la frase, explorando todas las posibles interpretaciones y analizando los diferentes factores que podrán haber influido en la situación superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta poder compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas, y me encanta leer sus comentarios y sugerencias. Su participación superíndice 3n es fundamental para crear una comunidad vibrante y enriquecedora. Así que por favor, du copyright me saber en la sección superíndice 3n de comentarios copyright opinan ustedes de todo esto.
¿Creen que Demet realmente le dijo a Khan que no fuera a Italia? ¿Les creen que serán sus motivos? ¿Y creen que al buen Edua volveremos a ver a Demet y Khan juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real? Quiero conocer sus teorías, sus IPU superíndice 3 tesis y sus predicciones. Este es un espacio para expresar sus ideas libremente y compartir sus perspectivas con los DMUS. Me encantaría leer todas sus teorías e hipótesis. Recuerden que este es un espacio para compartir ideas, para debatir y para divertirnos juntos. La especulación superíndice 3N es parte del encanto de este tipo de historias, y me emociona conocer sus diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, si les pareció superíndice 3 interesante, entretenido o informativo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido y a mejorar cada día. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que gracias de corazón superíndice 3N por estar aquí, por ver mis vídeos y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto, y estoy inmensamente agradecida por su fidelidad y su compromiso. Hasta la pro superíndice 3 Sima, y recuerden siempre mantener la mente abierta y el corazón superíndice 3N lleno de pasión superíndice 3N. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, nunca dejen de show más menos ar. Kizu S al buen Edua, Candem vuelva a ser una realidad. Q Copyright N sabe lo que el futuro nos depara.